Yo creo que hay una situación global donde lo establecido, lo que viene del pasado, la herencia están cuestionadas por partes. Cuando escuché llegando para acá la información que daba Ricardo Nieves de que el Papa había dicho que ser homosexual no es pecado, yo me pregunto, cuando tú te confiesas, tienes que hablar si tú has pecado en el ambiente de la honestidad o del intercambio sexual. Y hasta masturbarse era un pecado cuando uno era muchacho, que había que confesárselo al Papa, hasta masturbarse. Y cualquier relación que fuera con el proceso tenía que ser integrado en la búsqueda de tú tener la limpieza, de que no tenía ninguna noción de pecado, que no era el hecho solo, era la sensación de que tú estuviese en condiciones de si te moría iba al cielo sin problema. Esa fue la formación básica, esa fue la fuerza de la iglesia. Y realmente la religión ha desempeñado un papel en la historia insuperable, en el ambiente de crear una expectativa del otro mundo para justificar la humildad en este. Porque el hecho de que hay otra vida, es una cuestión que tiene muchas implicaciones. Y en la iglesia es el sustento fundamental en el cristianismo. El sustento fundamental es la otra vida y por eso las reglas del juego en esta vida para usted tener derecho a la otra es someterse a la reglamentación religiosa. Estar confesado, estar libre de pecado o asumir como una penitencia el enfrentarse a la consecuencia de confesar sus debilidades. Ahora, cuando yo escuché a Nieves con esa información de que el Papa declaraba que la homosexualidad no es un pecado, yo me preguntaba, entonces la sexualidad ya no es un pecado tampoco. Porque en el fondo la única sexualidad que se aceptaba era la casada por la iglesia. ¿Cómo? Un pecado. El Papa dice que es un pecado. No es un delito, sí un pecado. Dijo que es un pecado. Sí. Pero no es un delito. Pero el pecado siempre era el delito frente a las reglas de Dios. Entonces, el hecho de separar del pecado al delito, te dice, se está creando una atmósfera en la iglesia que pinta a que estamos a la puerta de ver consagrado al primer santo homosexual públicamente. Y desde ese punto de vista, yo creo que es una muestra de la dimensión de los cambios que están operándose en la cultura del mundo. La Iglesia Católica ha tenido que reducir mucho su discurso y su propia fuerza porque cada vez más personas saben que no es verdad que hay otra vida, que la otra vida usted la construye aquí, haciendo que lo recuerden o lo borren, pero que esa idea de que hay un mundo con un infierno donde tú vayas eternamente a pagar la culpa de no someterte a las reglas cristianas en un ciclo tan pequeño como tu vida y que por lo que tú cometes en ese tiempo limitadísimo de los años que tú vives, puedes ser condenado para siempre al ardor y al fuego del infierno. Oye, esa idea del infierno ha jugado un papel atemorizando a mucha gente, pero cuando tú la piensas, no sostiene ninguna vigencia, porque ¿cómo es posible que haya un trato en la otra vida para una debilidad cometida aquí o un pecado en el tiempo parcial de tu existencia, tú la pagues con una sanción para siempre y sin pecado? Un punto de vista insostenible desde el punto de vista ético. Pero además, ya no hay purgatorio, porque no hay forma de tú pagar la pena para subir. Queda la idea, pero más debilitada, de la otra vida. Y la propia idea de que hay un cielo, que ahí está Dios, un creador, que ahí están toda la gente, y que cuando tú te mueras, tendrás la posibilidad, si tiene tu cuerpo limpio, de ser integrante en esa sobrevivencia espiritual que tendrá vida también eterna.
esas visiones no son sostenibles hoy ni racionalmente, aunque sean un peso importante en la sumisión de los feligreses en la creencia, en el hecho de la gente que tiene una limitada posibilidad de la vida, recurre por lo menos a la fe y a la esperanza de que o le hagan caso, o Dios lo ayude, o él tenga al fin un reconocimiento por su sufrimiento. Hay una alteración de fondo de la civilización. Y yo creo que esa declaración de que no es un delito, no es ningún aporte. La gente sabe que no es un delito ser homosexual. Y a pesar de que se ha aceptado como una forma de convivencia cada vez más pública y divulgada, la Iglesia tenía un silencio inmenso frente a ello. Ahora hace una aclaración. No es un delito, pero es un pecado. En el fondo, está apegándose al fundamento de la otra vida. Y yo no tengo ninguna duda. Cada vez son más los creyentes que no le pasa el cuento de la otra vida. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.